Bueno, buenas tardes. Yo voy a tratar de robar un poco de todo. Ahora, como soy el último, tengo la ventaja de que puedo aprovecharme de lo que han dicho los demás y tratar de meter algunos comentarios y algunos temas que tal vez me interesan más personalmente o que puedan ser complementarios de la discusión que nos interesa, digamos, ¿no? Que yo la resumiría así, digamos, hemos tenido varios gobiernos que le fue mal, la sociedad argentina está harto de eso, pero pronto puede estar muy atrapada en una situación en la que al gobierno le va demasiado bien, digamos, ¿no? Y ya vivimos eso, digamos, ¿no? O sea, después del 2001, el pronóstico era que cualquier gobierno le iba a ir bastante mal, digamos, que iba a tardar mucho en recuperarse. Y entonces, como la recuperación fue inesperadamente rápida, la popularidad del gobierno que estaba a cargo fue espectacular, digamos, ¿no? O sea, nadie esperaba eso. Todo dio a entender de que era mérito de ese gobierno extraordinario que había llegado y había hecho algo maravilloso, en realidad no había hecho nada, digamos. En todo caso, si hizo algo fue para empeorar las cosas, pero digamos, no, las percepciones fueron muy en dirección a fortalecer al gobierno, digamos. En alguna medida estamos viviendo algo parecido, con bastante mérito para el gobierno en ejercicio, digamos, ¿no? Con bastante más mérito, porque efectivamente está haciendo muchas cosas que inesperadamente están funcionando más rápido de lo que incluso sus votantes esperaban, y entonces el respaldo se vuelve mucho más sólido, ¿no? No solamente ha ganado popularidad, un poco lo que mostraba así los últimos meses de Milei, esa ganancia es programática, digamos, ¿no? No es solamente que vuelve a tener los índices del momento de las elecciones, sino que tiene un apoyo que ya no es por la negativa, sino que es un apoyo prospectivo. Dice, esto es lo que yo quiero, digamos, ¿no? Yo quiero a Milei por mucho tiempo, ¿no? Antes votaba en contra de, apoyando a Milei, ahora quiero votarlo a Milei, digamos, ¿no? O sea, y eso es un poco lo que se viene, y me parece que si nada cambia, y yo creo que va para ese lado, las elecciones de este año van a ratificar eso, digamos, ¿no? Un presidente que va a ganar por bastante diferencia, con un voto mucho más propio, que no tiene prestado, digamos, ¿no? Y un montón de gente, más o menos como nosotros, va a decir qué problema ahora que al gobierno le vaya demasiado bien, ¿no? Que era más o menos lo mismo que pasaba con un montón de gente preocupada por Kirchner en 2003-2005. En ese momento se justificaba estar preocupado. En este momento se justifica. Bueno, yo comparto la versión matizada de Carlos, digamos, ¿no? En términos generales la comparto. Ahora, quisiera discutir algunos puntos de lo que plantea Carlos, que me parece que pueden servir para enfocar un poco mejor algunas cosas, o simplemente para discutir, digamos, ¿no? Y tal vez en algún aspecto también para ser abogado del diablo y defender un poco más a Milei, digamos, ¿no? Porque alguien lo tiene que defender, por ejemplo, digamos, acá no hay ningún mileísta, alguien tiene que hacer de Milei, digamos, ¿no? Primero, esta cuestión del carácter del proyecto, digamos, ¿no? Que me parece que tiene un poco que ver con la discusión esto sobre la batalla cultural que empezó en la sesión anterior, en la sección anterior, y que tiene que ver también con lo que Carlos recién llamaba las intenciones autoritarias, ¿no? Que hay una intención, hay una... y no voy a discutirlo, pero sí quisiera matizarlo un poco más, digamos, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente no es un problema de estilos, es un problema de proyecto. Milei no entiende que la política sea un mercado, no es un peteriano en eso, digamos, ¿no? Él cree que la política es un monopolio. El poder es uno, es el poder del Estado, y o lo tienen los buenos o lo tienen los malos, o lo tienen los que defienden la libertad o los que tienen los que eliminan la libertad. Eso es el corazón de la batalla cultural, ¿no? Y eso en la política global tiene un montón de componentes que no vamos a ponernos a discutir, digamos, pero más o menos lo conocemos, digamos, ¿no? Argentina entra en esa tormenta de ideas,
Y entonces muchos asocian esa llegada de la Argentina a esta ola de derechismo duro con las claves que están pensadas para otros lugares, digamos, ¿no? Y la verdad es que en Argentina esta tormenta de ideas es mucho más oportuna y positiva que en cualquier otro lugar del mundo, digamos, ¿no? O sea, probablemente en Estados Unidos esto no vaya a traer grandes beneficios para la sociedad norteamericana ni para la economía norteamericana siquiera. Tampoco los trajo en Brasil. Es probable que no los traiga en muchos lugares de Europa. Vamos a ver qué pasa en Austria, pero no parece que vaya a haber nada bueno ahí. Y sería un desastre si sucede en Alemania, sería catastrófico si pasa en Inglaterra. En Argentina es muy beneficioso. Entonces, trasladar una cosa a la otra me parece que no tiene nada que ver. Digamos, ¿no? Argentina necesita esta tormenta de ideas, ¿no? Y entonces hay que sacarse de la cabeza estas proyecciones, digamos, ¿no? Esa traslación de la discusión sobre el trumpismo aplicada acá. No tiene mucho que ver, ¿no? En Argentina me parece que es muy beneficioso en muchos aspectos. Este es el primer punto, digamos, ¿no? Que a mí me parece que es importante, desde mi perspectiva, decirlo, con todas las salvedades que a mí mismo me produce enorme desagrado, digamos, ¿no? O sea, todo esto yo creo que es espantoso, digamos, ¿no? Gente que a mí no es que esté celebrándolo, digamos, ¿no? Pero es el modo en que se producen los cambios, uno no los elige, se produce así, digamos, ¿no? Incluso en términos de comparación histórica, uno dice, bueno, la última vez que nos tocó esta tormenta de ideas fue en los años 80, ¿no? Con toda la etapa, en los años 90, ¿no? Con la etapa de Menem. Y ahí fue más o menos parecido, ¿no? En Argentina era muy oportuno. Y un líder que tenía un montón de aspectos muy inconvenientes fue muy oportuno para aprovechar esto, ¿no? Otras ocasiones en que nos tocaron esas tormentas de ideas globales no fueron tan beneficiosas, digamos, ¿no? Los años 70, los años 30, ni hablemos, fueron bastante más perjudiciales. Pero los 90 y de vuelta hoy me parece que son muy favorables y no fue me parece que es muy importante destacarlo eso, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que el mileísmo es oportuno en ese sentido. El otro aspecto que me parece importante que tiene que ver con esta cuestión de la batalla cultural y que está asociado con la intención autoritaria es la cuestión de la normalidad y la anormalidad como condiciones para este monopolio del poder, ¿no? Milei tiene un argumento que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con aires decisionistas, digamos, ¿no? Y que son un poquito riesgosos, pero que es atendible, que es el siguiente. Cuando le preguntaron, bueno, ¿por qué vos seguís usando el cepo, ¿no? Estás sacando provecho de un recurso que vos criticaste. Dice, y él da la siguiente explicación. Él dice, Massa tenía tendida la trampa, que era que yo iba a sacar el cepo y me iba a hundir en 6 meses. Y entonces después volvía el peronismo y arreglaba todo. Y yo lo jorobé porque yo estoy usando las armas del enemigo para mantener la gobernabilidad. A mí no me van a jorobar como a todos los libertarios tontos que me precedieron, ¿no? Ese es el argumento contra los liberales tontos que me parece que es pertinente. Después hay un montón de argumentos extra donde él le dice liber boludo a cualquiera, digamos, ¿no? Y cualquier cosa simplemente porque lo critica. Pero hay un punto ahí doctrinero que me parece importante, digamos, ¿no? Yo no soy un liberal tonto que se compra la restricción de las normas. En la normalidad vale aplicar cualquier recurso para sostener el orden, para crear la normalidad que uno desea, digamos, ¿no? Y a mí me parece un argumento perfecto, digamos, ¿no? Es completamente aceptable. Porque en las situaciones de emergencia se justifican un montón de recursos decisionistas que en una situación normal no hacen falta. Entonces, cuando viene algún liberal tonto, por ejemplo, a decir que es el momento oportuno
el año 2024 para reformar el mecanismo para validar DNUs, yo creo que el argumento del gobierno es completamente pertinente. ¿Cómo van a mí sacarme en 2024 el instrumento que vienen usando desde 2006 todos los gobiernos peronistas para jorobarme? O sea, obvio que lo va a vetar, y está muy bien que lo vete, ¿no? Se justifica dentro de esa crítica a los liberales tontos seguir sin presupuesto, y ahí ya hay un poquito de... Ahí entramos en otro registro, digamos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde se justifica esta crítica al procedimentalismo liberal, ¿no? A la restricción de las normas? Yo creo que Milei tiene un punto. Ahora Milei tiene una vocación de concentración de poder, de gobernar solo y demás, que extienden este argumento mucho más allá, ¿no? Y que por lo tanto ahí es donde se vuelve mucho más complicada la discusión sobre los procedimientos, digamos, ¿no? Me parece que como gobierno de la emergencia, Milei ha sacado un gran provecho de ese elemento que podríamos denominar un autoritarismo necesario. Esto está filmado, o sea que yo estoy condenado ya, digamos, ¿no? Pero cierto grado de autoritarismo necesario, ¿no? Ahora, ¿en qué momento eso se está convirtiendo en un recurso permanente? ¿Cuándo pasamos del momento decisionista al régimen decisionista? Y esta es una discusión de siempre en Argentina. Menem es un ejemplo de momentos decisionistas sin régimen decisionista. Kirchner es lo contrario. Kirchner es la transformación de esas oportunidades decisionistas en un régimen, en un mecanismo permanente para decidir siempre a través de procedimientos decisionistas, ¿no? Obviamente que Milei se parece en estos aspectos mucho más a Kirchner que a Menem, ¿no? Este es el problema. Yo lo pondría en estos términos, ¿no? Me parece que, igual que Kirchner, Milei pretende aprovechar sus momentos decisionistas, que creo que se justifican, en parte de una pauta permanente. Y el presupuesto es un ejemplo de esto. En ese punto yo compartiría la crítica sobre las intenciones autoritarias, aún salvando la necesidad de cierto grado de, no voy a volver a repetirlo, de autoritarismo necesario, de decisionismo necesario, ¿tá? Después está toda la cuestión, toda la discusión sobre la radicalización de la base de apoyo de la tropa mileísta y del propio liderazgo de Milei sobre la base del éxito, digamos, ¿no? ¿Cuánto se va a aprovechar el éxito económico para sostener y financiar la radicalización política? Esto es parte de las preocupaciones que están dando vuelta y que es parte de las preocupaciones de todos los socios de Milei, que quieren que Milei le vaya bien en lo económico y no en lo político. Les encantaría que el éxito sea de Caputo y que Milei baje en las encuestas, digamos, ¿no? Quiere que suba Sturzenegger y que Carina desaparezca de la escena. Quiere algo que es imposible, digamos, ¿no? Porque está ahí, el proyecto es uno solo. Esto, si tiene éxito económico, va a tener éxito político. Y si fracasa en términos políticos, el programa económico se hunde. Entonces, no hay forma, digamos, de separar una cosa de la otra. Ahora, todos los liberales progresistas y gente bien pensante de este país, todos los periodistas, sueñan con ese imposible. Que le vaya bien a la economía, que en términos políticos esto se hunda, ¿no? Bueno, más allá de que ese sueño es una fantasía, me parece importante pensar estos problemas de la radicalización, ¿no? Hacia dónde va esta radicalización, cuál es el combustible doctrinario que tiene, cuál es el grado de organicidad que puede adquirir en una fuerza política nueva, como la Libertad Avanza, de dónde va a reclutar a su gente, ¿no? Sus dirigentes van a ser doctrinarios como Milei, van a ser el Gordo Dan, o van a ser como Valenzuela, que es un pragmático, digamos, ¿no? Valenzuela está ahí, está en cualquier lado. Es un gran problema ese, y me parece que hay que atender a esta pregunta, ¿no? Respecto de cómo se está organizando esto, cuál es el grado de consistencia que tiene y cuáles son los frutos que puede arrojar
para consolidar una derecha dura en la política argentina. Ahí hay varias cuestiones que a mí me parece que, bueno, algunas cosas creo que sobre esto algo dijo Carlos, que yo en parte comparto, en parte no. Carlos dijo algo sobre el tema de los, digamos, que Milei también se equivoca, digamos, ¿no? Que Milei también da batallas innecesarias, por ejemplo, Lijo, por ejemplo, Villarruel. Yo no creo que sean batallas innecesarias, digamos, ¿no? Me parece que son batallas que para la lógica del poder con la que se maneja Milei son batallas oportunas. Tenía un problema con Villarruel, que es un problema de lealtades y es un problema de competencia de liderazgos. Villarruel le iba demasiado bien en las encuestas y no es una persona que sea demasiado fiel. Y entonces emprendió una guerra destructiva, preventiva, contra una enemiga potencial. Tiene que liquidarla, y mejor liquidarla ahora y no tener el problema más adelante. A mí me parece muy lógico, me parece terriblemente cruel, espantoso en términos de construcción política. Puedo criticarlo mucho, pero no diría que es innecesario, ni diría que tampoco es inoportuno. Me parece que es muy comprensible que haga eso. Este proyecto tiene un solo jefe, no va a aceptar que haya gente ahí compitiendo con popularidad ahí medio gratis, porque más, según la concepción de Milei, Villarruel está ahí sin mérito, porque no. ¿Cuántos votos tiene Villarruel? Nada, y la gente la adora. Está muy mal que la gente la adore, hay que hay que obligarla a que no la adore más. Vamos a hacer la bolsa, perfecto. En términos de cálculo político, es perfecto. Horrible y perfecto a la vez. Es así. Lijo me pasa exactamente lo mismo. Es espantoso la promoción del Lijo, pero muy necesario dentro del proyecto. ¿Cómo vamos a tolerar que la Corte la manejen estos librepensadores de Rosenkrantz y Rosati? Acá hace falta gente que tenga la misma sensibilidad del poder que tiene Santiago Caputo. Y el tipo más parecido a Santiago Caputo entre los jueces federales es Lijo. Es el tipo más parecido. Son potencialmente traidores. No muerden jamás la mano que te alimenta. Esos tipos no son traidores al poder. Y mientras Milei siga ahí, no lo van a traicionar. Los que sí son traidores son los librepensadores, que creen que hay que buscar la razón de los fallos en la letra de la Constitución. No, esos son tipos que no conviene. Entonces yo creo que como apuesta es muy comprensible que sea la... De vuelta, me puede parecer horrible a mí, pero no importa mi preferencia. Lo que importa es entender la lógica de Milei, que creo que es muy consistente. En los dos casos, que son los conflictos en los que más ha invertido esfuerzos personales, y donde más pone en juego su popularidad, y donde además tiene posibilidad de fracasar, porque Villarruel puede sobrevivir y puede ser un dolor de cabeza más adelante, Lijo también puede fracasar y quedarse por el camino. Todo eso puede pasar, pero me parece que en términos de construcción nos va dando la pauta de cómo se arma este proyecto. No con ideólogos, no con los gordodán de este mundo, sino con actores muy pragmáticos que respondan a la jefatura de Milei también pragmáticamente y que le aseguren el control de recursos institucionales. Que él no va a poner en juego. No es cierto que él esté poniendo en juego el control del Senado porque demuela públicamente a Villarruel. Villarruel no va a tener oportunidades más que mover la campanita. El Senado va a seguir funcionando. Lo que necesita es una vicepresidenta que tenga 15% de popularidad, no 55%. No una persona que tenga más popularidad que él. Eso no lo puede tolerar y está bien que no lo tolere. En la cabeza de Milei eso no puede existir. Entonces yo creo que la construcción política, yo no la describiría como una construcción radicalizada, donde la prioridad está puesta en la batalla cultural, en la construcción de una derecha orgánica. Es un reclutamiento de actores que les sirvan para la construcción de un poder que dure en el tiempo, que sean suficientemente disciplinados y pragmáticos para que sean solidarios con la mano que los alimenta. Y la mano va a ser exclusivamente la suya. Ese es un poder que yo creo, sinceramente,
es muy necesario para sostener este proceso de cambio en la política argentina, que es una política tan inestable, precisamente por las razones que daba Carlos respecto de la incertidumbre que genera la opinión pública. Me parece que Milei se está protegiendo de esa inestabilidad de la opinión pública, y hace bien. Él sabe que la sociedad es ingrata, se va a olvidar, que cuando se olvide de la alta inflación va a reclamar cosas que él no le va a poder dar. Y entonces tiene que vacunarse frente a las ambigüedades y las idas y vueltas de la opinión y tiene que cortarles las escapatorias a los votantes, polarizar la escena, eliminar a todos los actores intermedios, eliminar liderazgos alternativos y forzar una competencia donde es él o el pasado, es la vía para hacer eso. Es una vía muy desagradable que a mí no me simpatiza porque yo no quiero votar eso, yo no voy a votarlo nunca, yo voy a seguir votando el centro, pero el centro no va a funcionar. Y Milei se está asegurando de eso, y está muy bien que lo haga. Es la garantía para no depender tanto de la opinión pública. Entonces no se trata tanto de la construcción de un proceso de radicalización en términos de una derecha ideológica, sino de un proceso de construcción de un poder viable que necesita de todos estos elementos para protegerse de sus precariedades. Eso no es que me deja demasiado contento, digamos, ¿no? Ni tampoco tranquilo, en el sentido de que va a usar todas estas armas, ¿no? La polarización es un arma que va a usar permanentemente. Reclutar actores con pocos escrúpulos, no solamente en la Corte, lo está haciendo en la UIF, lo está haciendo en ARCA, lo está haciendo en un montón de agencias que son sensibles, para no hablar de los servicios de inteligencia, para no hablar de, digamos, todas las áreas del sotogobierno que él está capturando. Ahora, mientras tanto, este proyecto me parece que elimina mucho del ruido que hay en la escena política de actores que no es que yo prefiera su debilitamiento, pero la verdad es que hacen mucha hojarasca, ¿no? A mí me parece sí penoso que el PRO desaparezca, pero convengamos que más allá de esos éxitos electorales, es un partido que tuvo su oportunidad y la dejó pasar no una vez, sino dos veces, ¿no? Fracasó en 2018, fracasó en 2021. Yo no le daría una tercera oportunidad. O sea, me parece que si ese proceso de descomposición del PRO continúa, y es una pena, pero la verdad es que ese partido tuvo sus oportunidades y fracasó. Es probable que lo mismo le pase al radicalismo. El radicalismo está camino a una descomposición que va a ser, yo creo, tan o más grave que la que vivió durante el kirchnerismo. Probablemente por razones parecidas. El kirchnerismo miren qué lapsus, el mileísmo le está haciendo lo mismo que le hizo el kirchnerismo, más rápido, pero creo que se lo tiene bien merecido, digamos, ¿no? Es un partido básicamente parasitario. Vivió del éxito y del empuje de otros líderes, se recompuso gracias a eso y no fue muy innovador ni tampoco muy leal con esos que le dieron esos éxitos, ¿no? Con Macri no lo fueron. Y después de haberlo electo al señor Lustó como presidente del partido, se merecen la desaparición. La verdad. ¿Quién los va a extrañar? O sea, yo no los voy a extrañar, digamos, yo que soy un votante de centro, no los voy a extrañar, o sea, la verdad que no. Entonces, me parece que del PRO y radicalismo es eso lo que se puede decir. Entonces, no se trata solamente de lo que pasa en el peronismo, que es otra tragedia, digamos, ¿no? Pero es una tragedia autoinfligida, que va a continuar en la misma dirección y lo estamos viendo por el fracaso de la muy tenue rebelión interna que protagonizó el señor Kicillof, que la verdad que me parece lo más penoso que ha pasado en este año, digamos, ¿no? Ese intento interruptus de soliviantarse frente a la jefa, digamos, ¿no? Que, bueno, pinta en cuerpo entero lo que es el drama de ese peronismo, digamos, ¿no? Entonces,
dado que esas son las fuerzas políticas existentes, yo creo que Milei hace bien en buscar una construcción transversal que arrase en la medida de lo posible con todas la savia y la energía vital que todavía queda en esa fuerza política, digamos, ¿no? Y trata de absorber lo que pueda dentro de su propia fuerza. Ahora, en la medida que tenga éxito en eso, también se va a seguir relativizando esta cuestión de la radicalización ideológica, ¿no? Mientras más éxito tiene Milei en cooptar gente de esas fuerzas, menos relevante es la cuestión de la derecha dura, de las posiciones más doctrinarias de los libertarios, ¿no? Venegas Lynch seguirá con su cantinela, pero digamos, tiene menos para decir si los candidatos son Diego Valenzuela, Patricia Bullrich y gente que tiene muy poco que ver con esa historia, digamos, de construcción doctrinaria. Entonces, me parece que el éxito de Milei lo atrapa en una construcción de poder, por ese lado, que va a ser bastante más pragmático, no digo que sea muy simpático, digamos, ¿no? Pero que va a ser bastante más pragmático de lo que es la derecha dura en muchos otros países, donde sí hay, digamos, hay sectores de las élites que están disponibles para esa radicalización. Acá en Argentina el problema que tiene Milei es que eso no existe. No existe en las Fuerzas Armadas, no existe en las universidades, no existe en las confesiones religiosas, no existe en ningún lado, ¿no? Y entonces, bueno, el personal que puede conseguir es otro, ¿no? El único lugar donde hay una derecha ideológica son los streamers, y los streamers, ahí vemos lo que duran. Se incineran solos en 15 minutos, ¿no? Eso es lo que hay del personal mileísta. Yo creo que si esas son las configuraciones que se dan en la competencia política próximamente, me parece que probablemente sí tengamos un partido que pueda durar un tiempo, esperemos que dure un tiempo. Me parece que va a debilitar mucho a los actores de centro, algunos de ellos probablemente de modo irreparable. Creo que el PRO es el primer candidato a eso. Y habrá que esperar mucho a la conformación de nuevos actores capaces de competir con este señor, digamos, ¿no? Y ese es el principal problema que yo veo en la política argentina. No tanto por culpa de Milei, sino por la ausencia de contrincantes, ¿no? Si enfrente tiene lo que vemos hoy, bueno, la política argentina va a ser Milei o nada por un buen tiempo, ¿no? Y esa me parece que sí es una preocupación, digamos, ¿no? Yo diría el naufragio de los liderazgos peronistas, la ausencia de renovadores en el peronismo y la velocidad con la que se está descomponiendo el PRO y el radicalismo, en gran medida por sus propios errores de liderazgo, y bueno, esos son los datos de una democracia muy pobre en términos de oferta, ¿no? De lo cual yo no le creo que haya que echarle la culpa a Milei, digamos, ¿no? O sea, me parece que es un costo que pagamos por cómo se ha configurado la política argentina en mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, yo cerraría con eso. Insisto, mucho de lo que dije no es lo que pienso, es solamente una actuación para polemizar con Carlos, en la que pongo un poquito de lo que pienso y mucho de lo que creo que vale la pena que se escuche cuando se habla de Milei sin mileístas presentes. Si hubiera mileístas presentes, hubiera tenido la ventaja de poderme callar la boca. Eso es todo. Gracias.